Mm, Doctor, tiene el micro apagado. Un seguito. Ya, buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Ya, gracias. ¿Ven mi pantalla? También se puede observar las diapositivas. ¿Qué diapositiva es alusivo a qué está viendo, Rocío? Está en blanco. No está en blanco, señorita, está en azul y Ya, tono de bueno, azul. sí tiene diseño. Por tanto, eso significa que nos tienen que recordar cuál es el tema de hoy. Rocío, recuérdanos, por favor, cuál es el tema de hoy. ¿Me escuchan? Sí, doctor, solo que... Solo que no sabes. ¿Y cuál fue todos los temas de la última reunión del Rocío? Magarú, ¿cuál Sí, fue, doctor. cuál fueron los temas de la última clase? Médula oblongada y puente. La clase de hoy quedaría cerebelo. Ya. Yanela de los Milagros. ¿Qué recuerda usted de protuberancia? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, recuerdo que estaba los límites. A Tenía ver, como límite superior, si no me equivoco, el surco protuberancial superior y como límite sí, inferior el surco bulboprotuberancial. lateralmente. Mm, la, la línea trigeminofacial. Vale. Axel Felipe, Nina. Nina, Claudia Vela. Claudia Vela. Buenos días, doctor. Buenos días. Le pregunto, señorita, ¿qué tipo de fibras blancas tiene la protuberancia? No recordaría, doctor. Muy bien. Quien recuerde bien es esta parte, ¿sí? La señorita Fabiola Maltese. Doctor, disculpe. Tengo problemas de conexión, no lo escuché bien. ¿Qué tipo de fibras blancas tiene la protuberancia? Buenos días, señorita. Son artistas para crear excusas. Maldonado. Maldonado, Buenos días, doctor. buen día. No recuerdo la Mm, Uber Maquera,
Soy la mamá ni chambía. No recuerdo, doctor. Mm. Ante tanta evidencia, jóvenes, significa de que no hay continuidad en el estudio. Y así no es el hábito adecuado de estudiar, con algunas excepciones. Bien, jóvenes, como alguien lo dijo, Nagaru recordó bien, el tema que vamos a revisar hoy es cerebelo. Entonces, aún estamos revisando todo lo que es las estructuras o partes conformantes del sistema nervioso central. Y específicamente estamos revisando cerebelo. Perdón, encéfalo, disculpen. Y de encéfalo ya hemos revisado tronco encefálico, donde hemos hablado de bulbo raquídeo, protuberancia y antes, por supuesto, médula espinal. Hoy vamos a hablar de cerebelo y completaremos la revisión en la siguiente clase de tronco encefálico hablando de mesencéfalo. ¿Dónde está ubicado el cerebelo, Marcelo Salcedo? También tiene problemas de comunicación. Michelle Bárbara Romero Loaiza. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, señorita. La pregunta está hecha. En la región posterior de la cabeza, ¿Cómo se llama, pues, esa región posterior? No me vas a decir la nuca, como dicen las abuelitas, ¿no? ah, Piero Rojas. Buenos días, doctor. Buen día. En la fosa cerebelosa. Fosa. Cerebelosa. ¿Y dónde se ubica la fosa cerebelosa? En el occipital. En el occipital, sí, pero si hablamos del cráneo en su conjunto, En la cavidad craneal posterior. no te he escuchado Base. bien. ¿Dónde? La fosa craneal posterior. Fosa craneal posterior, jóvenes. Fosa craneal posterior. Chicos, ambas imágenes son cortes sagitales y por tanto estamos viendo la cara medial o interhemisférica del cráneo en sí y estamos viendo una sustancia blanca importante en la configuración del encéfalo que es el cuerpo calloso. Anterior, posterior, superior, inferior, y ya les dije, esto es medial y por tanto también esto es medial. Estructuras ya revisadas, obvio, aparte de la estructura ósea. Médula espinal, la primera clase. Médula oblongada. Protuberancia. Y al revisar estas dos estructuras les dije que había una característica común y que iba a constituir una superficie para otra estructura que revisaremos más adelante, que están ubicadas en la cara posterior de la protuberancia y cara posterior de la médula oblongada. Ahí está esa cara, jóvenes. Y que aquí también les comenté que esa cara o superficie está oculta. ¿Y quién lo oculta? La posición que tiene el cerebelo posterior a estas dos estructuras. Y específicamente, si hacemos una correlación y recuerdo de lo que es base de cráneo endocranealmente, está ubicado específicamente en las fosas cerebelosas que están en la fosa craneal posterior conjuntamente con los lóbulos occipitales de la masa encefálica.
Entonces, desde el punto de vista embriológico, esta estructura cerebelar deriva del cerebro posterior. Y desde el punto de vista embriológico también un remanente de esa vesícula cerebral posterior queda este remanente que se llama cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Entonces, esta estructura así ubicada en esa región del cráneo, con la conformación así, esta es conformación interna y esto es lo superficial, se caracteriza ¿por qué? Porque fundamentalmente está relacionado con qué? Con los receptores estáticos. Significa esto que el cerebelo es una de las estructuras que coordinan nuestros movimientos voluntarios y tiene que ver con el equilibrio y estática corporal. Entonces, esta es la razón por la cual jóvenes, cuando por alguna circunstancia, como dicen las abuelas, te golpeaste la nuca y uno queda mareado por esto, porque se altera ese sistema de coordinación del equilibrio. Ahora, si bien es cierto que está en la fosa craneal posterior ocupando ambas fosas cerebelosas, porque son dos, jóvenes se encuentra separado de lo que es masa encefálica en sí. Y la estructura que la permite separar de la cara inferior de estos lóbulos occipitales es por este repliegue de la dura madre que lo están viendo ustedes acá, que se llama la tienda del cerebelo, como un diafragma que se ubica ahí en las apófisis picnoides posteriores, que es una de las inserciones que tiene este desdoblamiento de la dura madre. Y en la superficie más medial que vamos a ver después de la configuración cerebelar, existe también otro repliegue de la dura madre que se llama la hoz cerebelar. Entonces, la ubicación, fosas cerebelosas ubicadas en la fosa craneal posterior y siempre por detrás de la protuberancia y médula oblongada. Este es el cerebelo de un adulto, pero desde el punto de vista filogenético, o sea, cómo fue desarrollándose y madurando y adquirir esta configuración en el humano. Entonces, hay una primera estructura que apareció en el cerebelo y que se mantiene hasta ahora, que es el lóculo. Lo segundo en aparecer es el vermis, que ya lo vemos aquí, ¿no es cierto? Y lo último en la aparición de la evolución filogenética es esto que estamos viendo acá, las porciones laterales y más voluminosas, que se llaman los hemisferios cerebelares. Y que estos hemisferios cerebelares es característica en mayor desarrollo en quienes, en nosotros, los humanos, a comparación de las otras especies vivientes. Por eso es que nosotros tenemos una marcha coordinada. Ahora, ese es el aspecto general en cuanto a ubicación. Y luego viene ya después la configuración externa, que lo revisaremos, pero ya para que nos vayamos ubicando, algunos le llaman a esto la cara inferior, o esto, la cara inferior, aunque no parece por la posición, pero no, esto está muy verticalmente, esto debe estar más inclinado, por eso es que esta porción cerebelar se llama, o se le designa como la cara inferior, luego está la cara superior netamente dicha, y esta a su vez se subdivide en una región anterior y posterior. Entonces, acá están viendo un corte sagital y la posición anatómica real del cerebelo es esta. Entonces, y acá inclusive está levantado exageradamente con la intención de ver que su superficie inferior. Y esta es la cara inferior propiamente dicha, la que va a estar en relación con los pedúnculos cerebelares medios que vienen o que ponen en relación con la protuberancia. Esto es médula
oblongada y más abajo médula espinal, como ustedes están viendo la disposición de la sustancia gris a este nivel. Entonces aquí está recordando surco. ¿Quién habló de surcos acá? ¿Yanela o Nagaru? Vamos, empieza a identificar. El surco bulboprotuberancial. Sigue, Yanela, ¿no? Sí, doctor. Prosiga, hija. Y este es el surco. El Axial surco superior, protuberancial. claro, surco protuberancial. Y lateralmente aquí está la línea imaginaria trigémino facial. Seguimos en nuestra imagen de cerebelo. Hay quienes al cerebelo, por la función que tiene desde el punto de vista motor y coordinación, le asignan la denominación de el cerebro, pero pequeñito. Tiene un peso promedio de 140 gramos, un ancho de 10 centímetros y una altura de 5 centímetros y un diámetro antero-posterior de 6 centímetros. Tiene ligeramente más volumen en la mujer en comparación con el varón. Entonces, lo primero que vamos a describir es esta cara que lo están viendo ustedes acá, pero es un corte sagital, vuelvo a repetir. Y esta es realmente la cara superior del cerebelo. Entonces, esta cara es la que va a estar en relación, vuelvo la imagen acá, con la tienda del cerebelo que la separa de la cara inferior de los lóbulos occipitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en esta cara superior? La primera estructura identificable y una de las antiguas en la filogenia de lo que es cerebelo es esta estructura medial así alargada en el sentido antero-posterior. Es el vermis superior, así, de anterior a posterior. Y que este vermis superior, por la ubicación que tiene, porque si fuese un solo vermis, es uno solo, pero por la posición que tiene le llaman superior. Significa, jóvenes, que esto se prolonga hacia la cara inferior, o sea, donde van a estar los pedunclos y donde va a estar en relación con lo que es protuberancia y médula oblongada. Entonces, en esa superficie hablaremos de vermis inferior. Ahora, ¿qué característica en general tiene este vermis superior o el vermis en general? Es sustancia gris, interpuesta con sustancia blanca, que son estas líneas transversales que ustedes están viendo ahí, y que estas mismas líneas transversales como que se continúan después en la configuración de la cara superior de esta otra porción del cerebelo que se llaman los hemisferios cerebelares. Hemisferios cerebelares. Entonces, en esta tremenda longitud que tiene porciones o partes que se describen en el vermis. La anterior, la língula, la parte más central, el culmen, y la parte más posterior, que va a estar en relación con la escotadura cerebelar posterior, algunos le llaman la vallécula cerebelar, la tuberosidad del vermis. Y para aprovechar la imagen, jóvenes, aquí hay una cisura. Y esta es una cisura primaria, le llaman. Y esta cisura va de así, desde superior a inferior, dividiendo ya la estructura cerebral en lóbulos. Entonces será el lóbulo anterior, el medio, y después acá hay otra. Si esta la divide así, de superior a inferior, esta cisura horizontal es la más destacable de toditas que tiene de cisuras la superficie cerebral. Va de anterior a posterior. Y esta gran cisura, ¿qué hace? Divide, o como dividiese,
al cerebelo en una región netamente superior y otra netamente inferior. Entonces, aquí tenemos nuevamente la misma imagen, pero ya identificando las estructuras lobulares. Entonces les dije que lo más anterior es la língula, que ya tiene proyección hacia la cara inferior, porque esta es la cara inferior, acá están los pedúnculos, y aquí está, este es el vérnice inferior, y aquí están las primeras estructuras que aparecieron en la conformación cerebral, que es el complejo flóculo nodular. Ese es el arquicerebelo. Luego está la porción o lóbulo central del vérnice, el culmen, que ya se los comenté, donde cambia de posición el vérnice, le llaman el declive, y hacia atrás el pólipo tuberosidad. Entonces, estas son las características que tiene tanto el hemisferio cerebelar como el vérnice en su cara superior. Y acá tenemos la imagen en la cara inferior. Revisemos esta cara en la conformación cerebelar. Antes de pasar a la cara inferior, pues recapitulando con esta imagen lo que hasta ahora hemos comentado. ¿Qué más tiene aparte de vérnice y esos lóbulos que les he comentado y esas cisuras? Dos cisuras grandes, primaria y horizontal. Luego hay una serie de líneas, jóvenes, como digamos, subdivisiones que tiene cada lóbulo. Y a eso se llama los giros o folios cerebelares. A través de estas fisuras o surcos menores. Entonces va a dividir pues, en un lóbulo central, en un lóbulo semilunar anterior, en un lóbulo semilunar posterior y en un lóbulo semilunar superior. Las fisuras que les he comentado, la primaria, y aquí está la horizontal, y esta es la escotadura cerebral. Con esos jóvenes completamos lo que es revisión de la cara superior del cerebelo. En la región inferior que hay, esta es la cara inferior, o sea, esta región joven, en un corte sagital. El nódulo, el más anterior, la úvula, la pirámide, y cuando ya más estamos posterior, nuevamente se logra identificar parcialmente la tuberosidad que hemos comentado en las porciones que tiene esta porción central, que vuelvo a repetir, acá está en celeste, pero aquí está en rojo, vérnice. Entonces, esos son los detalles que hay en la cara inferior, y ya completando en esta cara de la conformación cerebelar, la amígdala cerebelar. Y esta amígdala cerebral está muy en relación con el agujero occipital endocranealmente hablando. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿no? Vérnice superior y el vérnice inferior, donde destaca el nódulo, el brazo entre el flóculo, esto que estoy remarcando así es el arquicerebelo. ¿Y qué más vemos aquí, jóvenes? ¿Qué creen que es esto, jóvenes? O sea, esta es la superficie que va a estar en relación con la protuberancia y la médula oblongada. Esta imagen es la misma. Jóvenes, este es el pedúnculo cerebelar medio y este es el pedúnculo cerebelar superior. Y este espacio que ustedes están viendo aquí, a ver si se proyectan adecuadamente con esta primera imagen que les voy a insertar aquí. Es este espacio, joven. Vuelvo la imagen a donde estábamos. A ver,
¿Quién lo precisa? Vamos. Voluntario o voluntaria. Vamos, jóvenes, se nos gana el tiempo. Fabiola se acordó. No, doctor. Jocelyn Quispe. Jocelyn Stephanie. Y esto, chicos, yo en algún momento se los dije. Tienen que desde ahora ir, los dije así. Y en antes les he vuelto a repetir. Remanente embrionario de la vesícula cerebral posterior. Jocelyn Quispe, Brigitte Ponce, Retamoso, El cuarto ventrículo, doctora. ¿quién habló? Melissa. No la conozco. Sola. Sí, chicos, miren, esto que están viendo aquí es parte del cuarto ventrículo. ¿Y por qué les digo que es parte? Porque el cuarto ventrículo tiene paredes. Esta es la pared inferior o piso. Y este es el techo o parte del techo del cuarto ventrículo, como introduciéndose al parénquima cerebral. Y ese espacio último que les acabo de comentar es este. Entonces, si es el techo, ustedes ya vayan deduciendo si es una cavidad, de tener paredes, tiene un piso, tiene una pared anterior, una posterior y estas son las paredes laterales. Y obvio, lo más pronunciado e incrustado en la masa cerebral es la parte más superior del techo del cuarto ventrículo. ¿Listo, jóvenes? Digamos, nuevamente la misma cara, jóvenes. Vermis superior, obvio. La cara antero-superior o superficie antero-superior del cerebelo, donde obvio está el vermis cerebelar. Esta es la cisura o la gran cisura horizontal que divide al cerebelo así, si un corte así, en una región netamente superior. Esta, y esta es inferior. Y esta es la más posterior, hacia atrás, por supuesto. Y aquí está la escotadura cerebelar posterior. Prácticamente es la misma imagen de antes. Entonces aquí está el pedúnculo cerebelar medio que va a poner en relación al cerebelo con la protuberancia. Este es el pedúnculo cerebelar, son fibras blancas por si acaso. Superior, que pone en relación al cerebelo con las estructuras mesencefálicas. Y si hay un superior, un medio, faltará un inferior que no se ve en la toma, pero ese pedúnculo que también son fibras blancas, va a poner en relación al cerebelo con la médula oblongada y consecuentemente con la médula espinal. Y aquí está el complejo nódulo flocular. Y esto que están viendo así como líneas transversales son los velos medulares superior e inferior. La misma cara, jóvenes, ya inclusive con otra estructura que ya le hemos revisado. O sea, esta es la cara inferior.
el vermis en su región inferior, se ve la cisura y esta es la cavidad del cuarto ventrículo. Entonces, hasta ahí la anatomía de superficie cerebelar. Recapitulando, lo más voluminoso en la conformación cerebelar, los hemisferios cerebelares, donde están los lóbulos, anterior, medio y posterior, y los otros lobulillos y giros menores, y en el centro siempre el vermis. Eso es externamente de la descripción que tiene el cerebelo. Ahora lo que viene a revisar es esto. ¿Qué hay en su configuración interna? Entonces, si decimos configuración interna cerebelar, ¿qué creen ustedes que nuevamente vamos a hablar? A ver, Melissa, que fue la última en participar. ¿Qué es común de lo que hasta ahora hemos hablado de configuración interna de médula espinal, médula elongada y protuberancia? Melissa. La que tiene sustancia gris, Y si tiene sustancia gris, ¿tiene sustancia? blanca. Vale. De eso vamos a hablar, jóvenes. Pero hoy ustedes saben de que esta distribución es diferente dependiendo de qué porción del sistema nervioso central hablemos. Entonces, es hablar de la configuración interna. Esto es el cerebelo que hemos revisado. Les comenté en la última parte de la anterior diapositiva que tiene un pedúnculo cerebelar superior que pone en relación al cerebelo con estructuras mesencefálicas, pedúnculo cerebelar medio que pone en relación al cerebelo con la protuberancia, y este es el pedúnculo cerebelar inferior que pone en relación al cerebelo con médula oblongada y consecuente médula espinal. Ahora, no estoy diciendo que lo que pone en relación el cerebelo con la protuberancia se queda ahí, no, jóvenes. Acuérdense que el cerebelo tiene fibras blancas verticales y transversales. Entonces hay una continuidad de que llega información hacia el cerebelo o sale información del cerebelo. Significa de que en estos pedúnculos, ya estoy hablando de la configuración, pero de manera general, van a haber fibras aferentes y fibras eferentes. ¿Cómo es la distribución de esta sustancia blanca? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Tiene sustancia gris? Sí tiene sustancia gris. Y aquí está el corte que permite poner en evidencia esto fundamentalmente en la primera descripción que se hace de sustancia gris, que les dije también cuando hablé de vermis que es sustancia gris interpuesto de sustancia blanca. Entonces, esa sustancia blanca interpuesta en la configuración del vermis le da esta configuración así, como si fuese el árbol de la vida. Y luego les digo por qué se llama el árbol de la vida. Entonces, cerramos este aspecto general. Hablemos inicialmente de la sustancia gris. ¿Cómo está dispuesta la sustancia gris en todo esto que se llama cerebelo? ¿Hay sustancia gris en la superficie cerebelar? Sí hay. A eso se llama la corteza cerebelar. Y esta corteza cerebelar está dispuesta en la periferia en 3 estratos o capas. La más superficial, el estrato de células neuronales de molecular, luego está medialmente las células de Purkinje y la más interna, la capa granular. De estas 3, la que más influye para, digamos, los axones, y ya después hablar de configuración de tractos blancos o las fibras blancas cerebelares, son las células de Purkinje. Entonces, esa es una zona donde encontramos sustancia gris. ¿Dónde más encontramos sustancia gris?
en la parte central del cerebelo. Por eso es que le dan la denominación de los núcleos centrales. Y estas células se caracterizan por ser grandes, con dendritas. Las dendritas a su vez van a formar axones. Y lo que parten de aquí, jóvenes, van a conformar lo que son los pedúnculos, estos, superior, medio e inferior. ¿Y qué tipo de, o cómo es la distribución de la sustancia gris en la parte central? Y para esto el esquema ilustrativo es este, jóvenes. Este es un corte así, coronado frontal del cerebelo. Y aquí están los núcleos en los que se agrupan estas células, centrales. El más medial, esto que estoy señalando ahí, ese es el núcleo del techo o núcleo fastigial. Esto es más medial al siguiente núcleo, que es el núcleo emboliforme. Y que este acúmulo de sustancia gris, el núcleo del techo, está marcadamente en relación con lo que es el flóculo y el nódulo, de eso que hemos hablado antes de configuración externa. Y al tener esa relación, que es el arquicerebelo, participa fundamentalmente en el equilibrio corporal. Lateralmente a este primer núcleo que acabamos de comentar, este núcleo globoso. ¿Listo? Y este núcleo globoso, que también son sustancia gris, ¿qué hace? Se relaciona con el vermis. Con el vermis. Y al tener ese tipo de relación, obviamente van a originar fibras blancas que se van a encargar de ¿qué? De coordinar los movimientos del músculo, los músculos del cuello, de la región torácica y la región abdominal. Y luego están más lateralmente al primero que hemos comentado, ese núcleo emboliforme, que tiene las mismas características desde el punto de vista funcional, esta línea así media alargada, ese es el emboliforme, que es el anterior núcleo globoso. Y el último de los núcleos, y el más grande, y tiene una configuración diferente a los tres núcleos que acabamos de comentar, es el núcleo dentado. Es el más grande de los 4 pares de núcleos. Y esta estructura así, cerrada por fuera y festoneada, pero aperturada medialmente, tiene una característica similar a uno de los núcleos o sustancia gris ubicado ¿en qué región, Melissa? ¿Quién recuerda? Diego Romero, ¿lo recuerda? No, doctor. Del núcleo de la oliva, jóvenes, en la médula oblongada, aquí. ¿Se acuerdan del núcleo de la oliva? Donde están las pirámides, que es abierto medialmente. Es el mismo comportamiento de descripción de este núcleo dentado, igualito. Y es abierto, ¿por qué? Porque en su centro, jóvenes, tiene sustancia blanca. Sustancia blanca. Y de ahí se van a originar generalmente los pedúnculos cerebelares superiores. Y estos van a poner en relación con los hemisferios inicialmente cerebelares y después van a encargarse de coordinar los movimientos a nivel de miembros superiores e inferiores. Y además se dice que este núcleo es el responsable de la planificación de nuestros movimientos, pero producto de la relación que establece este núcleo dentado con núcleo de la oliva, ese que les acabo de comentar que tiene las mismas características en la médula oblongada, y por tanto ahí ya vamos a hablar de un primer tracto que es el tracto olivo-cerebelar. Olivo-cerebelar.
En otra imagen de lo mismo, jóvenes. Aquí están. Es otro corte que permite identificar esto que acabamos de comentar. El núcleo dentado, fundamentalmente. Y a esto relacionado con otras estructuras que hemos comentado, pedúnculo cerebelar superior, el vermis más medialmente. Esta es otra imagen de lo mismo. Entonces, estos dos son los núcleos del techo. Estos dos puntos así tenues, núcleo emboliforme. Este es parte del núcleo dentado y este es el del techo globoso emboliforme y este es el dentado, jóvenes. ¿Listo? Entonces, sustancia gris en la periferia y sustancia gris central en estos núcleos. Esta es la parte de la configuración del vermis y esto es lo que le permite llamar el árbol de la vida. O sea, la interposición de la sustancia blanca en la sustancia gris. Entonces, ahí tienen, jóvenes, la descripción de la distribución de la sustancia gris en el cerebelo. Ahora, ¿qué falta revisar? La sustancia blanca. Entonces, y para eso, antes, con este esquema, ir más o menos proyectando cómo es la ubicación de la sustancia blanca. Entonces, todo esto que estamos viendo es sustancia blanca. Entonces, este es el vermis, la parte más central. Un vermis superior, un vermis inferior, con las diferentes partes que hasta ahora hemos comentado. Desde el punto de vista lobular, lóbulo anterior, aquí está la gran cisura primaria, el lóbulo medio. Este es el surco horizontal, ¿no es cierto? Este es el lóbulo flóculo nodular, así también le llaman, el arquicerebelo. Ahora, de hemisferios en general, muy aparte de la división lobular, se suele agrupar a las porciones blancas cerebelares. Esta es la parte central, donde hay sustancia gris y sustancia blanca. Esta es la parte intermedia del cerebelo o del hemisferio cerebelar. Y esta es la parte externa. Todo esto en el hemisferio cerebelar. Ahora, ¿y por qué se hace la división así? Porque también se habla de una zona, la más anterior, en relación con la pierna de nuestra extremidad. La que va a continuación tiene que ver con la coordinación o el origen de tractos blancos de la musculatura del brazo y más posteriormente de la región de la cara. Entonces, ¿cómo es la disposición de la sustancia blanca en la configuración o estructura interna cerebelar? Lo primero, conformar el árbol de la vida de la interposición de la sustancia blanca y sustancia gris en esta parte central del cerebelo. Y se llama el árbol de la vida, jóvenes. En algún momento les dije que a esto lo comparan o le dan la denominación también del cerebro pequeño. Porque ¿es factible que se produzcan lesiones a este nivel? Sí, jóvenes. Pero diferente las consecuencias de una lesión cerebelar a cuando se produce una lesión, por ejemplo, a nivel del tronco encefálico. Para hacerlo comparativamente. Si hay una lesión severa a este nivel, jóvenes, el individuo, su pronóstico, lo más probable es el óbito. Pero si ocurre una lesión de las mismas dimensiones que causó la lesión en la médula oblongada a nivel del cerebelo, no va a producir la muerte.
El afectado sobrevive, pero sobrevive con secuelas desde el punto de vista de equilibrio o motricidad. ¿Por qué? Porque se va a alterar, pues, esta función por la cual tenemos cerebelo. Entonces, por eso le llaman el árbol de la vida y por la configuración y trascendencia que tiene cuando hay lesiones a este nivel. Ahora, esa es una primera característica de la sustancia blanca. Pero ¿qué más hay de sustancia blanca? Hay fibras blancas que unen giros y lobulillos, o sea, estos. Giros y lobulillos ponen en relación unos con otros. Luego, hay fibras que unen la corteza cerebelar con los núcleos centrales. Significa entonces que hay fibras blancas que ponen en relación esta superficie de la corteza periférica con los núcleos centrales. Ahora, ese tipo de fibras pueden estar en un solo hemisferio o pueden ser ambos hemisferios cerebelosos. Y el conjunto de esas fibras así reciben la denominación, digo, el conjunto de todo lo que hasta ahora les he comentado de fibras blancas, fibras intrínsecas cerebelares. Intrínsecas, o sea, están en la misma configuración cerebelar. Entonces, si yo les digo hasta aquí nomás, entonces, ¿para qué no hemos hablado de pedúnculo cerebelar superior, medio e inferior? Hay otro tipo de fibras que son más importantes para, digamos, empiecen a poner más atención, que son las fibras extrínsecas. Y estas fibras extrínsecas blancas, de eso estamos hablando, ¿qué hacen? Ponen en relación el cerebelo con partes o estructuras neurológicas vecinas, que ya se los dije. Se llama, Melissa, Zoila, se llama, Piero, se llama, ¿quién sabe o quién lo recuerda? Rocío, Fabiola. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Señorita delegada, ¿me está escuchando usted? Sí, sí, doctor, solo que no recuerdo. Pero al menos diga, pero no recuerdo, señorita, me mantienen en intríngulo y si me escuchan o no me escuchan. ¿Quién sabe, jóvenes? Diego Romero. ¿Con los pedúnculos? Sí, acá están los pedúnculos, hijo, está bien, pero el conjunto de estas estructuras se llama mesencéfalo. Mesencéfalo, que vamos a revisar en la siguiente clase. Entonces le decía mesencéfalo, pedúnculo cerebral medio con la protuberancia y pedúnculo cerebral inferior con la médula oblongada. Es la quinta vez que se los digo, pero si no lo quieren escuchar, ya es tema de cada quien. Entonces también se los decía, que iban a haber fibras blancas aferentes y eferentes. Entonces, en términos generales, sin aún todavía hablar de tractos, en términos generales, sin aún hablar de tractos específicos,
A través de este pedúnculo, o son de dos pedúnculos cerebelares que hace, mejor vayamos de inferior a superior. A través de estos pedúnculos cerebelares inferiores, ¿con quién se pone en relación el cerebelo? Diego. Con la médula oblongada. Médula oblongada, ¿no es cierto? Y aquí, a través de estos pedúnculos, generalmente hay fibras aferentes. Si son fibras aferentes, llegan al cerebelo. Llegan al cerebelo. Y si llegan al cerebelo, ¿por dónde transitan las fibras aferentes? Aferentes, Diego, escucha bien y escuchen todos los demás. De la médula espinal y de la médula oblongada. Vamos, Diego, eso es papaya. La región posterior. Así es, muchachos. Ahí están los tractos de la sensibilidad posteriores, ascendentes, aferentes. ¿Estamos? Entonces, si lo han entendido así, ahora es más fácil. Y a través del pedúnculo cerebelar medio, ponen relación, hemos dicho, ¿cerebelo con quién, Diego? Con la protuberancia. Con la protuberancia. Aquí también la predominancia son fibras aferentes. Pero no solamente vienen del puente. Acuérdense que al puente llegan fibras verticales y que de esas verticales nacen las transversales. Y las que llegan serán pues las corticopontinas de la corteza al puente. Aquí van a haber fibras, por supuesto, que llegan ahí, pero ya son fibras pontocerebelosas. ¿Y qué falta? Pedúnculo cerebelar superior. Y aquí, a diferencia de estos dos pedúnculos que hemos comentado, aquí sí hay marcadamente dividido que hay fibras eferentes y fibras aferentes. De las que más predominan son las eferentes. Significa que, jóvenes, que la información sale del cerebelo, pero no sale porque se le antoja, antes llega información de la protuberancia y llega información de la médula oblongada. Entonces hemos dicho que a través de estos pedúnculos cerebrales superiores se ponen en relación cerebelo con estructuras inicialmente mesencefálicas y después más superiores. Entonces, ¿dónde se inician estas fibras eferentes del cerebelo? Se inician predominantemente en las células de Purkinje capa media de la corteza cerebelar. Y de ahí se originan sus axones, que ya son tractos blancos. Y que estos tractos blancos, inicialmente intrínsecos, luego se relacionan con quién o hacen sinapsis con quién, con los núcleos centrales que tiene de sustancia gris el cerebelo. Y los tres núcleos en relación con estas axones de esas células que hemos comentado son el globoso, emboliforme y dentado. Con esos tres. Y de ahí nacen los axones ya constitutivos, y hablar de tractos, que más seguida a continuación hablamos, a través de los pedúnculos cerebelares superiores. Pero aquí, ¿qué núcleo se ha excluido? ¿O no lo hemos mencionado? Al núcleo del techo. Y a este núcleo del techo, jóvenes, igual de las células de Purkinje,
hacen sinapsis específicamente con el núcleo fastigio del techo, y sus axones de este núcleo van a ubicarse en los pedúnculos cerebelares inferiores. Entonces ahí tienen un tracto ya blanco eferente a través de este pedúnculo. Ahora, también hace un momento les hablé que acá hay un complejo nódulo flocular, que es el arquicerebelo, y una pequeña porción del dermis jóvenes, que se originan axones de ahí, pero que no hacen sinapsis con ninguno de estos núcleos. Directamente van a entrar a formar los axones para los pedúnculos cerebelares. Entonces, ¿cómo se relaciona en términos generales el cerebelo con las otras estructuras no cerebelares? A través de estos pedúnculos: superior, medio e inferior. Ya les he dicho qué tipo de fibras vamos a encontrar ahí. Ahora sí podemos hablar de específicamente qué tractos específicos blancos encontramos en la estructura interna del cerebelo. Vamos a hablar de los tractos que hay en este pedúnculo cerebelar inferior. Entonces, para eso es menester recordar, jóvenes, de qué tractos ya hemos hablado, y núcleos hemos hablado en médula espinal, médula oblongada y protuberancia. Por eso es que estamos yendo así en orden, para que sea también manejable, entendible esto de los tractos blancos. ¿Qué tractos o vías encontramos en este pedúnculo cerebral inferior? Un primer tracto, es decir, que aquí eran predominantemente, Diego, aferentes o eferentes. Aferentes. Aferentes, o sea, llegan a través de este pedúnculo información hacia el cerebelo. Un primer tracto, jóvenes, es el tracto espinocerebelar posterior. Espino significa, jóvenes, que ya inclusive la información viene de la médula espinal. ¿Y de qué parte específicamente de la médula espinal? De la columna de Clark. Entonces ahora tienen que acordarse, pues, cómo es la distribución de la sustancia gris en las astas o cuernos posteriores de la médula oblongada. Entonces, de ese núcleo de Clark suben, obvio, a través de los cordones posteriores, ¿hasta dónde? Hasta la médula oblongada. Llega el núcleo sensitivo que hay ahí en relación a lo que es el fascículo gracílico uniforme, y es así como se divide cuando está en la región de la médula oblongada, y de ahí nacen los tractos que se van a continuar a través del pedúnculo cerebelar inferior. ¿Y qué tipo de información llevan hacia el cerebelo? La sensibilidad que proviene de estructuras óseas y de la sensibilidad de la región del tronco y miembros inferiores. Luego, otro tracto. Están las fibras cúneo-cerebelosas. Entonces, aquí en la médula oblongada hemos hablado del tubérculo cuneal y del tubérculo cuneiforme. Entonces, las fibras blancas van a nacer de este núcleo, del cúneo. Igual, son fibras aferentes, que nacen de la médula oblongada y se introducen al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelares inferiores. Generalmente se caracterizan por ser fibras homolaterales, o sea, si es el núcleo cuneal del lado derecho, pues
irá al hemisferio cerebelar derecho. ¿Y qué lleva este tracto córtico cerebeloso? Conduce fibras o las fibras sensitivas de los huesos, músculos de la parte superior del tronco y miembros superiores, a diferencia del espino cerebelar. Luego hay fibras córtico-olivocerebelosas. Si digo córtico-olivocerebelosas o cerebelares, Melissa, ¿serán fibras aferentes o eferentes? Zoila está tomando desayuno ella. Fabiola, ¿Podrían ser aferentes, doctor? no es que podrían, Fabiola, son aferentes. Dice córtico. Cuando ustedes escuchen el término córtico, se dice que parten de la corteza cerebral. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿de dónde van a partir? De diferentes regiones de la masa encefálica, lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. Obvio, después van a descender por estructuras que a ustedes aún no conocen, que es la columna radiada, cápsula interna, etc. La protuberancia inclusive, y llegan recién a los núcleos de la oliva que hay en la médula oblongada. Y al descender así, cuando llegan a los núcleos de la oliva, se cruzan y vienen de la corteza del lado derecho, se van al izquierdo. Un ratito, por favor. Sí, buenos días. A las 10, por favor, Alejandro. Ya, me envías, por favor, información respectiva. Ya, gracias. Ya. Disculpen, chicos. Entonces les decía que ya se hacen contralateral. O sea, como se dice, pasan la línea media. Y obviamente se van a dirigir al hemisferio cerebral opuesto. Entonces, hace ese tremendo recorrido así, para llegar al núcleo del olivo. Por eso es que se llama córtico olivocerebelar. Y llegan al cerebelo aferente a través del pedúnculo cerebelar inferior. Luego hay otro tipo de fibras, rubrotectomesencefálicas. No conocen ustedes todavía, pero en estructuras superiores a lo que es protuberancia, existe un núcleo rojo. A eso se llama el núcleo rubral, también le llaman. Techo es esto, jóvenes. Techo, acá hay una cavidad. Para que no se queden con la idea, un paréntesis nada más para que se entienda esto. Todo es región posterior, chicos. Esto es lo que he dibujado, Diego. La fosa piramidal del cuarto ventrículo. Romboencéfalo o piso del cuarto ventrículo. Y cuando ustedes escuchen cavidad ventricular, bien sea cuarto, tercero o ventrículos laterales, es sinónimo que está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es a través del cual se nutre el cerebro. Por tanto, tiene que fluir circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este cuarto ventrículo, por ejemplo, que lo vamos a revisar en la siguiente clase, tiene orificios de comunicación ¿con quién? Con el canal del epénimo a través de un agujero que hay a este nivel, lateralmente con los espacios subaracnoideo que hay en masa encefálica, otros orificios lateralmente, y superiormente otro orificio. Y aquí existe un canal, entonces, de comunicación con esto que están viendo acá, que es el tercer ventrículo.
Como es un canal, entonces esta superficie del mesencéfalo es el techo de este canal, pero que se llama la cavidad mesencefálica. Entonces, por eso se llama tecto. Entonces, y esto fue para poder ustedes entender rubro tecto mesencefálico, que es las fibras o tacto que estamos revisando. Cerramos paréntesis. Entonces, viene del núcleo rojo, se relaciona con lo que es estructuras tectales de la cavidad mesencefálica y después inclusive descienden hacia los núcleos de la oliva, perdón, a los núcleos vestibulares que están en esta región. O sea, tiene que ver con un movimiento de lo que son globos oculares. Pues igual son fibras aferentes. Ay, ¿por qué ustedes se dirán globos oculares? Porque acá hay colículos jóvenes que están relacionados con ¿quién? Visión, audición. Visión y audición. ¿Quién me dice qué estructura es esta? Porque son solamente 2 colículos superiores y 2 inferiores. Y a eso también se le llama la lámina tectal, la lámina cuadrigémina, porque hay 4 colículos. Para el grupo de examen teórico práctico mañana, o el viernes, perdón. Cuento hasta 5. La glándula Doctor, pineal. sería la glándula pineal. Cómo se pelean cuando hay muchachos interesados. ¿Quién fue el varón? Felipe, doctor. Felipe, claro, como no vas a saber, pues Felipe, sería una vergüenza que no sepas. La dama, ¿quién fue? Sí. Fabiola. Muy bien, chicos. Estamos más o menos ubicados bien. Sigamos adelante. Siguiente fibra jóvenes. Córtico retículo cerebelosa. Felipe, ¿dónde recuerda usted que hemos hablado de sustancia reticular? O formación reticular también le llaman algunos textos. En el Ah, en tallo cefálico. vamos, suelta la idea. ¿Perdón? En tallo cefálico, en protuberancia. Tallo cefálico, cónchale. Fabiola. ¿Protuberancia? Médula oblongada. Médula espinal. Fabiola. La respuesta concreta, pues, jóvenes. Sustancia reticular, formación reticular, predominantemente médula oblongada. Significa entonces, jóvenes, que este tracto viene de la corteza. ¿Desciende hasta dónde? Hasta esa formación reticular y después recién sus tractos se dirigen hacia el cerebelo. Esto a través del pedúnculo cerebelar inferior. Entonces, ahora, esta fibra aferente al igual que la anterior, ¿de dónde viene? Del área sensitiva motora que hay en la corteza cerebral, específicamente giro posterior del lóbulo frontal. Entonces desciende, llega a la médula oblongada y de ahí se introduce a la estructura cerebelar a través del pedúnculo cerebelar inferior. Son fibras homolaterales. Y es la responsable de controlarlos o influir en el control de los movimientos. Y después está el tracto vestíbulo cerebelosa. ¿Vestíbulo dónde? Acá hay los núcleos vestibulares en la región más lateral de la configuración romboencefálica. La otra forma de identificarlo es los núcleos de origen real de la porción vestibular del octavo par craneal.
Entonces estos van a poner en relación ¿quién? Otro sistema de equilibrio que hay en el oído interno, que son los canales semicirculares, con esto que también coordina los movimientos. Y después hay el tracto fastigio vestibular, igualmente el núcleo fastigio, van a dirigirse como respuesta, digamos, a la anterior, hacia los núcleos vestibulares. Entonces, hasta ahí los tractos y vías en el pedúnculo cerebelar inferior. Pedúnculo cerebelar medio. Aquí las fibras son aferentes. Pero para que haya esta aferencia de fibras en el pedúnculo cerebelar inferior, que vienen del puente jóvenes, antes llegan las fibras córtico-pontinas. Y después van a estar las pontocerebelosas. Y obviamente van a unir corteza con el cerebelo. Algunas vías para que ustedes esto quede mejor ejemplarizado lo que hemos comentado de pedúnculo cerebelar inferior. Vías córtico-pontocerebelosas. Antes identificamos estructuras antes de escribir esta vía. Médula espinal. Médula oblongada. Protuberancia. Obvio, la región posterior. ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué representa en el gráfico esto? Fabiola. El cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo? Hemisferios cerebelares, jóvenes. Hemisferios cerebelares. ¿Y estos círculos? Bien. Superior, medio e inferior. Fabiola. Fabiola. Aquí, doctor. ¿Perdón? No, me refiero a que aquí estoy. Sí, pero yo quiero que respondas. ¿Serían los pedúnculos? Los Doctor. pedúnculos, pues jóvenes, pedúnculo cerebral superior, medio e inferior. Si nos hemos ubicado así, esto es mesencéfalo, tálamo, parte de los ventrículos laterales, aquí la sustancia gris basal, y esto corteza. Y aquí la cisura interhemisférica. Lóbulo frontal. Entonces viene esta vía aferente hacia el cerebelo, corteza, área premotora. Desciende a través de la corona radiada, esto ya es parte de la cápsula interna, estructuras mesencefálicas, predominantemente pedúnculo cerebral. Esta es la mitad derecha, esta es la mitad izquierda. ¿Llega a dónde? A núcleos del puente, o sea, hasta aquí es córtico-pontinas. Y después están las fibras pontocerebelosas. Y les acabo de decir que se introducen al cerebelo por pedúnculo cerebelar medio. La otra vía, córtico-retículo cerebelosa. Igual el mismo recorrido inicial, llega hasta dónde? Hacia la formación reticular de la médula oblongada, y ahí hay dos posibilidades: que se vaya a la formación reticular contralateral y por tanto hablemos de una vía córtico-retículo cerebelosa contralateral, y esta otra homolateral, pero ambas siempre por el pedúnculo cerebelar medio.
nos gana el tiempo, avancemos. Y aquí están las fibras aferentes cerebelosas que están en relación con los núcleos vestibulares que están en el oído medio. Entonces aquí va a estar el fascículo espinocerebeloso anterior, el posterior. Aquí está el cuneo cerebelosa, el núcleo del cuneo. Este es el oído, el pabellón auricular, obvio está simbolizando lo que es los canales semicirculares del oído interno. Sus fibras que se dirigen y se dan a donde, a través de tractos, por supuesto, conformantes del nervio en sí, hacia donde, hacia los núcleos vestibulares que hay en las regiones laterales de lo que es romboencéfalo, y de ahí esto van a partir fibras contralaterales hacia el cerebelo. Entonces, hasta ahí tienen pedúnculo cerebelar inferior y medio. Pedúnculo cerebelar superior, que está representado en este círculo. Y aquí las fibras les dije que son predominantemente aferentes, pero también encontramos fibras, perdón, son predominantemente eferentes, pero también vamos a encontrar aferentes. Y un tracto aferente es el tracto espinocerebelar anterior. Entonces, este tracto espinocerebelar anterior, ¿de dónde viene? Del núcleo dorsal de la médula espinal, obviamente cordones de la región posterior, y se van a introducir hacia el cerebelo a través de este pedúnculo cerebelar superior, y va a recibir información en el cerebelo, impulsos que provienen de la médula espinal relacionados con la superficie de los huesos, músculos del miembro superior e inferior, y también pueden haber fibras sensitivas del componente facial y de la piel. Ahora, lo que más interesa aquí, jóvenes, es hablar de estas fibras eferentes, que ya cuando les he hablado del aspecto general, les dije de dónde se originaban estos tractos. ¿Se originan dónde hemos dicho? En las células de Purkinje. Tienes fibras aferentes que se pueden inclusive ya conectar con el núcleo rojo que está en la cavidad mesencefálica, o se van a dirigir hacia al tálamo, y después llegar a la corteza cerebral. Entonces, y hay 3 tractos jóvenes eferentes que debemos revisar. Un primer tracto es el globoso emboliforme rubral. Significa entonces que las de las células de Purkinje nacieron los axones y que después hacen relación con ¿quién? Con estos 2 núcleos, globoso y emboliforme. A través del pedúnculo cerebelar superior abandonan el cerebelo, ¿no es cierto? Establecen relación con el núcleo rojo. Aquí, al abandonar, así hacen una primera decusación y después se dirigen hacia el tálamo, y aquí se habla de una segunda decusación o cruzamiento que hay de las fibras, y van a llevar la información al área motora respectiva de la corteza cerebral. El otro tracto es la vía dentotalámica. Del núcleo dentado salen las fibras, obvio, antes ya están las de las células de Purkinje, a través del pedúnculo cerebelar superior. Pueden o no hacer relación con el núcleo rojo, pero fundamentalmente llegan a ¿dónde? Al tálamo
y del tálamo a su núcleo ventrolateral, obvio, contralateral, llega la información al área premotora y de ahí, como respuesta a este tracto eferente, ¿qué hace? Emite respuesta en la corteza cerebral. Procesa la información y da respuesta a través de qué vía. Córtico-pontinas. Y, obvio, ya tractos blancos, aquí vamos a estar en las pirámides de la médula oblongada. Entonces aquí hablamos del córtico espinal anterior y contralateral o posterior, que hemos hablado ya en médula espinal. Entonces, esos son los tractos, y el último tracto, jóvenes, es el fasciculio vestibular, como fibras eferentes que tiene el cerebelo, perdón, a través del pedúnculo cerebelar superior. Esto mismo que les acabo de comentar, jóvenes, lo tienen en un esquema más grande aquí. Aquí está el inferior, el tracto globoso, emboliforme o rural, porque nacen o se originan del núcleo globoso y emboliforme y terminan en el núcleo rojo. Y de ahí ya sale la información, es toda respuesta. Y aquí está el tracto dentotalámico. Del núcleo dentado es el núcleo que tiene forma de bolsa que hemos comentado y medialmente es abierto. Hacen sus fibras a través del pedúnculo cerebelar superior, transponen la superficie o relacionado con el núcleo rojo y llegan al núcleo ventrolateral que tiene el tálamo. De ahí es lo último que les he comentado, hacia la corteza cerebral, y la respuesta se da a través de las fibras córtico-pontinas. Listo, chicos. Estas últimas diapositivas, jóvenes, son para resumir y darles más información de lo que hemos comentado, ¿no? El fascículo espino-cerebeloso dorsal, las olivos cerebelosas, las retículos cerebelosas, ambas en el pedúnculo cerebeloso inferior, a las fibras cúneo-cerebelosas que les he descrito, también le llaman fibras arciformes. Lo mismo aquí. Y las vestíbulos cerebelosas. ¿Tiene irrigación el cerebelo, jóvenes? Sí tiene irrigación. Y esto es a la manera de recuerdo para ustedes. A ver, recordémoslo. Fabiola se llama. Lo rojo, estamos hablando de arterias. No recuerdo, doctor, la arteria. Cónchale. Hugo Quispe. Tampoco. Wilson Medina. Wilson Medina. Ya está presente Uber Maquera. Uber Maquera. No quiere hablar. Ya, doctor, disculpe. Doctor, adelante, Fabiola. No, es que tengo una idea, pero no estoy segura. ¿Es la arteria basilar? ¿Quién habló? Fabiola. Es que no estaba segura, por eso le dije que no me acordaba. Pero no es difícil, chicos, miren. ¿Vertebral, doctor? Sí, Felipe, ¿no? Sí. Está en la Estas son las vertebrales, chicos. Las arterias vertebrales que vienen de la subclavia.
y que transponen los agujeros transversos que tienen las diferentes cervicales, excepto la séptima, ascienden, se juntan más o menos en la superficie más superior de lo que es región anterior de la médula oblongada. Y acuérdense, ¿qué es lo característico del declive que tiene la protuberancia en su región anterior, Fabiola? ¿El surco, doctor? Un surco. Pues, ¿y ese surco para quién es? ¿Para Fabiola? No, para la arteria. ¿Qué arteria? ¿Qué arteria, Fabiola? La que le mencioné hace un ratito. La arteria Bien, lo basilar. pues con fuerza, con Arteria energía. basilar. La arteria basilar, jóvenes. Y de esta arteria basilar, que es un tronco importante en la configuración de lo que es irrigación masa encefálica en general, obvio, van a originarse las arterias cerebrales superiores e inferiores. Y son esos dos troncos quienes van a irrigar fundamentalmente lo que es cerebelo. Entonces, algunos dicen desde el punto de vista clínico, ¿no?, que cuando hay una compresión, dependiendo del grado de compresión que se ejerza, o sea, ya estamos hablando del mecanismo de un flujo no adecuado de sangre, las arterias vertebrales puede ser el causante del síndrome vertiginoso. ¿Por qué? Porque no va a llegar el aporte sanguíneo respectivo a lo que es cerebelo. ¿Por qué vertiginoso? Porque acuérdense, pues, función prioritaria del cerebelo es coordinar movimientos, mantenerlos en equilibrio y la estática corporal. Bueno, aquí lo mismo, jóvenes, solo para recapitular esto de los pedúnculos para que se les quede bien grabadito, jóvenes, todo esto es cerebelo. En parte, y aquí ya con su estructura interna, para explicar el árbol de la vida. Aquí estamos viendo que médula oblongada, y bien esquematizaba ahí la oliva, que es lo más anterior, donde internamente va a estar pues el núcleo de la oliva. ¿Qué surco es este? Nagarú. Nagarú. Se me quedó dormida. Yanela. Es el surco protuberancial. Surco bulbo protuberancial. Y este es el surco, algunos lo llaman protuberancial inferior nomás, y a este le llaman surco protuberancial superior, o también le dicen surco interpeduncular. Entonces, a lo que lleve, jóvenes, miren, pedúnculo cerebelar superior hacia el mesencéfalo. Es pedúnculo cerebral. Hacia la médula oblongada. Pedúnculo cerebelar inferior. Y aquí está cortado, por supuesto, porque si no, no se verían a las demás estructuras pedunculares. Pedúnculo cerebeloso medio. Y esto es un hemisferio cerebral. Cerebelar, perdón. Bien, chicos. Hasta ahí el mensaje de cerebelo, y les anuncio desde ahora que el próximo tema es mesencéfalo, así que vayan revisando. Todo es continuar, jóvenes. Ninguna estructura es aislada, ninguna. Todas tienen relación. ¿A través de qué? De sustancia blanca. Y más luego, si no, mañana les alcanzamos los temas para la práctica de la siguiente semana. Y no me han confirmado, Rocío, todavía la fecha del examen escrito. Yo les propuse el lunes 27, creo que es. ¿Sí? Sí, lunes 27 cae, doctor. Ya, por eso me confirman, ¿eh? Doctor, creo que todos mis compañeros están de acuerdo con que sea el lunes, porque Valeria lo dijo en el grupo. Un ratito, por favor, chicos. Un segundo.
Ya, a ver, Rocío, me decías. Sí, doctor, que la mayoría de mis compañeros, creo que todos, porque nadie dijo que tenía algún inconveniente con que el examen sea el lunes. Ya, bueno. Si no hay inconvenientes, entonces ya zanjaremos de que el examen escrito es el lunes 27, está bien 9 de la noche. Ah, no recuerdo si dijeron la hora. Ya, entonces, por reconfirmar la hora, la razón por la cual, digamos, se ha diferido el examen escrito es porque si es que persistía la programación del viernes, este viernes, ¿cuánto es? 20, 24, 24. creo. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Eh, Esto se debían haber angustiados el grupo de prácticas, me parece que trabaja también hasta las 9 de la noche, y un grupo que hace prácticas del viernes. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ay, por si acaso, para el día del examen escrito el 27 a las 9 de la noche, ustedes deben tener prendido su cámara y su audio. ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Significa eso que solamente trabajan con un solo audio. Y eso es factible de controlar en la plataforma. Están avisados, jóvenes, si es que no quieren tener sorpresas desagradables. O sea, depende del comportamiento de cada uno de ustedes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. El día del examen, que va a ser el lunes, me imagino que vamos a entrar a un Meet, así una reunión en una sala virtual. ¿A qué Sí, hora por eso. entraríamos o cómo sería eso? ¿Cuánto tiempo antes del examen? Tranquila, tranquila, soséguense. El No, tiempo es el solo mismo que se les pregunto. da para No, los no, exámenes. no me refiero a eso, sino al momento de entrar nosotros al Meet, a la reunión virtual, ¿a qué hora entraríamos? O sea, ¿al mismo momento del examen o 5 minutos antes? A eso me refería. Les avisamos, todavía hay Ok. tiempo. Soséguense. ¿Algo más, jóvenes? Doctor, otra pregunta. En cuanto a al tiempo de duración del examen, ¿es el mismo de antes, o sea, de siempre? ¿O va a variar? Porque como vamos a tener el Meet con o sea, con la cámara y eso, a veces